Bienvenidos a este podcast sobre alfabetización en lengua materna y otros idiomas. Mi nombre es Cristina de la Peña. Soy profesora titular de universidad y especialista en alfabetización neuropsicopedagógica. El tema que hoy analizamos con especialistas sigue siendo controvertido y más en una sociedad actual que se dirige al fortalecimiento de una competencia plurilingüe en los ciudadanos. La inquietud que nos planteamos en el podcast de hoy reside en la siguiente pregunta. ¿Es mejor que los estudiantes aprendan dos o más idiomas al mismo tiempo que la lengua materna? ¿O es mejor aprender primero el idioma materno y después el siguiente idioma y después el siguiente? Para dar una respuesta académica y profesional, tenemos el placer de contar con la doctora Beatriz Chávez Justes de la Universidad Complutense de Madrid y Eva María Gómez Sánchez de la Universidad Internacional de La Rioja, como expertas en esta temática desde dos primas diferentes, para niños con y sin dificultades. Beatriz, como investigadora en enseñanza de idiomas y con tu experiencia profesional de tantos años en las aulas, ¿tú qué opinas? ¿Qué consejos darías? Bueno, pues sin lugar a dudas, mi consejo es adquirir, que no aprender, los dos idiomas al mismo tiempo cuanto antes. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que los niños bilingües comiencen a hablar más tarde que los niños monolingües. Son abundantes los estudios científicos que demuestran que el bilingüismo no retrasa el desarrollo del lenguaje de los niños y señalan las ventajas que los niños bilingües automáticamente adquieren, como las ventajas cognitivas, tales como la flexibilidad cognitiva, una mejor memoria y una mayor capacidad de concentración, entre otros. Por otro lado, estar en contacto con más de una lengua ayuda a los niños a aumentar la concentración, desarrollar la creatividad y resolver problemas. Además de los múltiples beneficios cognitivos, nos permite conocer nuevas formas de pensar y de entender las sociedades que nos rodean. Por tanto, Beatriz, en niños sin ningún tipo de dificultad evidente desde etapas iniciales, podemos decir que se pueden adquirir dos o tres idiomas al mismo tiempo para una mejor competencia plurilingüe futura. Pero, ¿qué pasa en la situación en la que desde pequeños ya se tienen dificultades con el lenguaje o algún trastorno del neurodesarrollo? Eva, con tu experiencia profesional de más de 25 años valorando e interviniendo a niños con dificultades de lenguaje oral y escrito, ¿qué podrías aconsejarnos? En el complejo proceso que implica enseñar a leer y escribir a un niño, siempre hemos de tener presentes unas premisas que son fundamentales, sobre todo en aquellos escenarios en los que se plantea una enseñanza bilingüe y con niños con dificultades de aprendizaje. Cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje y unas características determinadas. Eso no quiere decir que a lo largo del proceso no haya que hacer nada con el niño hasta que madurativamente no esté preparado para el aprendizaje de la lectura. La experiencia científica nos dice que hay una serie de prerequisitos que son pertinentes de trabajar y que con su entrenamiento facilitamos el aprendizaje y el desarrollo de la lectura y de la escritura. Es importante, por ejemplo, estimular muchísimo el lenguaje. El niño ha de tener un referente mental previamente trabajado desde el lenguaje oral de aquello que está leyendo y ha de comprender las estructuras sintácticas de los enunciados y oraciones de aquello que lee, así como sus referentes semánticos. Y esos conocimientos son previos al aprendizaje de la lectura a través del desarrollo del lenguaje oral. Otra de las premisas que se han de tener en cuenta es que existen muchos caminos para llegar al mismo lugar. Conocemos diversas metodologías para la enseñanza de la lectura y de la escritura, metodologías sintéticas, analíticas, metodologías mixtas basadas en el constructivismo, y aunque algunas nos parezcan más dinámicas, más motivadoras, incluso más lógicas que otras, si nos basamos en la propia naturaleza del aprendizaje del niño, la experiencia también nos dice que para trabajar desde la diversidad hemos de contemplar fórmulas diferentes e incluso combinar fórmulas de diferentes metodologías. Esto nos va a permitir adaptarnos a las características de aprendizaje de todos y cada uno de nuestros alumnos. Los adultos, padres, docentes, somos el referente al que van a imitar los niños. A los niños hay que leerles casi desde que nacen y, si es posible, en los dos idiomas. Hay que crear momentos de lectura todos los días. De ese momento, como dice mi compañera Bea, adquiriremos que no aprenderemos las dos lenguas de una forma natural. Por tanto, Eva, en niños con dificultades o trastornos del neurodesarrollo desde etapas tempranas, podemos ir trabajando dos o más idiomas al mismo tiempo para sentar las bases sobre las que construir los procesos plurilingüísticos futuros. Por mi parte, en mi interés por este tema, he hecho un recorrido por la evidencia de las investigaciones científicas sobre la temática
y determinan que el aprendizaje de más de un idioma al mismo tiempo provoca una reestructuración beneficiosa de la materia blanca y gris cerebral, siendo diferente según los niveles de dominio del idioma o inmersión. Esto implica que, tanto en la etapa prelingüística como lingüística, la adquisición de 2 o más idiomas puede afectar a los procesos involucrados en la alfabetización temprana. Si esto lo añadimos a la experiencia profesional aportada en este podcast por las doctoras Beatriz y Eva, parecen avalar una mejor adquisición de 2 o más idiomas al mismo tiempo en contextos comunicativos, educativos y familiares funcionales y prácticos, que permitan a los estudiantes ir progresando en su competencia plurilingüe. Pero ahora me surge una inquietud más. ¿Tenemos que esperar el momento en el que las capacidades estén maduras para la adquisición de otras lenguas? ¿O se podría iniciar la enseñanza y aprendizaje desde los primeros inicios prelingüísticos o lingüísticos? ¿Sería igual o similar para niños con y sin dificultades? ¿Y tú qué opinas? En un próximo podcast hablamos con las especialistas en el tema. Esperando que os haya servido la ciencia a tu servicio.